con Dios. Los israelitas volvieron a hacer lo malo, otra vez, a los ojos del Señor. Y durante 40 años el Señor los entregó al poder de los filisteos. En Sorá, poblado de la tribu de Dan, había un hombre llamado Manoah, que no tenía hijos porque su mujer era estéril. Cierto día, un ángel del Señor se le apareció a su mujer y le dijo: es un hecho que eres estéril y que nunca has tenido hijos, pero vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo. Solo que tú no debes beber vino ni sidra, ni comer nada que sea impuro. Al hijo que vas a concebir y dar a luz, no debes cortarle nunca el cabello, porque desde antes de nacer el niño estará consagrado a Dios como nazareo, y él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. Ahora nos vamos a Jueces capítulo 16 y arrancamos en el versículo 4. Dice: tiempo después, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Los jefes filisteos fueron a visitarla y le dijeron: recurre a tu astucia y averigua en qué consiste su gran fuerza y cómo podemos vencerlo. Entonces vendremos y lo ataremos para controlarlo y cada uno de nosotros te dará 1,100 monedas de plata. Y Dalila le preguntó a Sansón: por favor, dime en qué consiste tu impresionante fuerza. Si alguien quisiera vencerte, ¿cómo tendría que sujetarte? Y Sansón le respondió: si me atan con 7 cuerdas de mimbre verde que aún no estén secos, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre. Los jefes de los filisteos le llevaron las 7 cuerdas de mimbre verde y ella lo ató con los mimbres. Como ella tenía hombres espiando en el dormitorio, cuando Sansón estuvo atado, ella gritó: Sansón, los filisteos te van a atacar. Pero él rompió los mimbres como si fueran estopa quemada, y el secreto de su fuerza no llegó a saberse. Entonces Dalila le dijo a Sansón: mira que me has engañado, me has mentido. Por favor, dime, ¿cómo se te puede sujetar? Sansón respondió: si me sujetan fuertemente con cuerdas nuevas que nadie haya usado, perderé mi fuerza y seré como cualquier otro hombre. Dalila buscó cuerdas nuevas y lo ató con ellas. Como los espías estaban en el aposento, les dijo: Sansón, los filisteos van a atacar. Pero él rompió las cuerdas nuevas como si fueran hilo. Entonces Dalila le dijo: hasta ahora me has estado engañando. Me has dicho puras mentiras. ¿No me vas a decir cómo se te puede sujetar? Y él dijo: tienes que entretejer con una tela las 7 trenzas de mi cabeza y asegurarlas contra la estaca de un telar. Dalila aseguró las 7 trenzas contra una estaca y entonces le dijo: Sansón, los filisteos te van a atacar. Pero Sansón se despertó, arrancó la estaca del telar y la tela, y Dalila le reprochó: ¿cómo puedes decir que me amas si tu corazón no está conmigo? Ya van 3 veces que me engañas y todavía no me has dicho en qué consiste tu impresionante fuerza. Y como ella lo presionaba y lo importunaba todos los días, su ánimo decayó y casi se murió de angustia. Así que le abrió su corazón y le confesó: soy nazareo y estoy consagrado a Dios desde antes de nacer. Por eso nunca ha pasado la navaja por mi cabeza. Si alguien llegara a raparme, las fuerzas me abandonarían y sería tan débil como cualquier otro hombre. Y aquí inicia el grave error, porque Dalila, dice la Biblia, se dio cuenta de que esta vez Sansón le había hablado con el corazón en la mano. Así que mandó a llamar a los jefes de los filisteos y le dijo: esta vez Sansón me ha abierto su corazón. Los jefes de los filisteos le llevaron el dinero prometido a Dalila y ella hizo que Sansón se durmiera sobre sus rodillas. Luego llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabeza y ella comenzó a maltratarlo, pues su fuerza ya lo había abandonado. Entonces le gritó: Sansón, los filisteos te van a atacar. Y cuando Sansón despertó, creyó que podría escapar como en otras ocasiones, pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Y así los filisteos lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Ahí lo sujetaron con cadenas a un molino que había en la cárcel. Pero después de haber sido rapado, el cabello de su cabeza le comenzó a crecer. Un día, los filisteos más importantes se reunieron para festejar y ofrecer un sacrificio a Dagón, su dios, pues decían: nuestro Dios puso en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. También el pueblo daba gracias a su Dios y decía: nuestro Dios puso en nuestras manos a nuestro enemigo que destruyó nuestra tierra y mató a muchos de nuestros hermanos.
Y en el momento en que estaban más alegres, dijeron, que traigan a Sansón, vamos a divertirnos con él. Y sacaron a Sansón de la cárcel y lo pusieron entre las columnas del templo y todos se burlaban de él. Entonces Sansón le dijo al joven que lo guiaba de la mano, acércame a las columnas que sostienen el templo, déjame tocarlas para que me apoye en ellas. El templo estaba lleno de hombres y mujeres y allí estaban todos los filisteos más importantes. Solo en el segundo piso había como 3,000 personas. Entonces, entre hombres y mujeres que miraban las burlas de Sansón, que era el objeto. En ese momento, Sansón clamó al Señor y le dijo, Señor mi Dios, acuérdate de mí en este momento y por favor, dame fuerzas, aunque sea por una última vez, para vengarme de los filisteos que me dejaron ciego. Al decir esto, Sansón asió las 2 columnas centrales sobre las que se apoyaba el templo y apoyándose con las 2 manos sobre ambas columnas, echó todo su peso sobre ellas, al tiempo que exclamaba, no me importa morir junto con los filisteos. Y haciendo un gran esfuerzo, Sansón hizo que el templo se derrumbara sobre los jefes y sobre todo el pueblo que allí estaba. Así, al morir Sansón, mató a más gente de la que había matado en su vida. Y cuando lo supieron sus hermanos y todos sus parientes, fueron y lo sacaron de entre los escombros y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de Manoa, su padre. Sansón gobernó a Israel durante 20 años. Qué interesante lo que acabamos de leer, la historia de Sansón. La Biblia no nos narra físicamente cómo era Sansón, ¿verdad? Pero a mí se me hace... Grandotes, me lo imagino así tipo Triple H, ¿verdad? Luchador y pienso en lo siguiente. Sansón tenía toda la fuerza física y era digno de admiración de todas las personas. Sin embargo, faltaba algunos elementos en él. Bien lo mencionaba Nobel fuera del aire, ¿verdad? Le hacía falta carácter. No tenía el carácter. Esta mujer está diciéndole, si me dices. Y él le pudo haber dicho, déjame preguntar, no te voy a decir. Sansona. Pero de alguna manera Dalila estaba ahí preguntando y él jugaba un poquito. No, es que vamos a ver si logro deshacerme. No tenía el carácter. Y creo que a veces nos pasa eso, ¿verdad? Tenemos el talento, tenemos habilidades, pero nos falta carácter. Y es que hay una estadística que vi, quiero decir en dónde. Hay un libro genial que habla acerca de la vida de Sansón, que es de Craig Rochelle, que se llama Pelea. Y me gusta porque literalmente cuando dice, hay una parte en la Biblia que habla de Sansón se va a acostar con una mujer y que él tuvo el tiempo para decidir si hacerlo o no. Y estaba alrededor, desde la ciudad donde él estaba, eran alrededor de 40 millas. Y en esas 40 millas, dice el autor, que hicieron un cálculo aproximado que él dio alrededor de 56,250 pasos. O sea, para caminar esas 40 millas con esa cantidad de pasos, 56,250 pasos. Ahora me pone a pensar en esto. Literalmente, para nosotros llegar a alcanzar lo bueno o lo malo, ¿cuántos pasos vamos a dar? Entonces, uno decide cuánto va a caminar para llegar a dar lo bueno o dar lo malo, porque para pecar también es igual. A muchas veces uno dice, en el caso de alguien que es creyente y todo y está en la iglesia, dice, cayó en pecado. No cayó en pecado. Literalmente tuvo momentos donde fue poco a poco, paso a paso, para avanzar al pecado. Y lo mismo es en el éxito, ya sea en los estudios, en el trabajo. Literalmente todo te va a llevar a cómo te vas a desarrollar. Alguien se vuelve gerente no solo por arte de magia, tuvo que pasar a la universidad, está acá haciendo muchas cosas. Entonces, la disciplina que hay que tener para hacer las cosas, puede ser muy bueno hablando, pero alguien que a lo mejor dijo, yo voy a entrenar para eso, lo va a lograr y lo puede hacer mejor que nosotros si no nos metemos a hacer las cosas con entusiasmo, con energía, hacerlo de verdad dedicados para darle la gloria al Señor en lo que hacemos. Qué interesante. ¿Qué opinan ustedes? Y es que la vida de Sansón es muy popular. Ajá. O sea, fue muy bien escogida hoy para hablar este tema de esfuerzo y talento, la vida de Sansón. Desde niños conocemos la historia de Sansón, la vimos hasta en El Chavo del Ocho, en la escuela dominical. Mi tía Maga siempre me contaba las historias de Sansón. Pero es hasta cuando voy a la palabra y veo con más amplitud que hay mucho que entender de la vida de Sansón, porque yo lo que pude ver es que el plan de Dios va a prevalecer siempre, independiente de mi carácter o independiente de mi talento.
el plan de Dios va a prevalecer, porque cuando leemos la Biblia vemos que el ángel del Señor se le presenta a los papás de Sansón y lo escoge desde el seno materno hasta la muerte. O sea, Sansón era escogido. La diferencia que hubo acá en una falta de carácter no fue en el plan del Señor, sino en cómo Sansón terminó. Porque es obvio que tenía talento y el talento consistía, una de las bendiciones que Dios le dio fue su fuerza extraordinaria. Pero vemos cómo el Espíritu del Señor iba con él y mataba 30 filisteos de un solo. El Espíritu del Señor iba con él y lo libraba de las ataduras y con una quijada de burro se mataba cientos de filisteos, no sé cuántos se mató. Pero vemos que Sansón, el Espíritu del Señor siempre andaba con él. Él hablaba con el Señor. Después de matar todos los filisteos con una quijada de burro, él le clama al Señor por agua y lo que hace el Señor es que Dios le abre la cuenca y lo fortalecía y estaba con él en medio de todo. Pero esa falta de carácter hizo que en el versículo triste 20, Sansón no se da cuenta que el Señor se había apartado de él. Pero si bien es cierto que el Señor se había apartado de él y es lo peor que le pudo haber pasado a Sansón, vemos en el 22, cuando a él ya le habían sacado los ojos y lo tenían en una prisión dándole vueltas a un molino, el versículo 22 dice, pero el cabello le comenzó a crecer de nuevo después de habérselo rasurado. Entonces aquí vemos cómo Sansón invoca al Señor y le regresan las fuerzas para terminar su camino. Así que vemos que el fracaso no fue el final, sino el éxito de lo que Dios quería hacer, que era librar al pueblo de Israel de los filisteos. Ricky, y viendo, digamos, desde el inicio de la historia de Sansón, vemos precisamente una profecía para él y era de consagrarse, era un llamado a consagrarse. Y luego vemos la historia de Sansón, vemos el capítulo 16 y cómo tiene, y la conclusión puede ser bien sencilla, el talento puede hacernos perder el norte. Y entender, después, bueno, el concepto bíblico nos habla que no es tan necesario practicar las cosas en la carne, sino en el corazón. Dice que antes el pueblo de Israel tenía que ser circuncidado, por ejemplo, en lo físico, pero él dice, no, después el Señor nos enseña y nos dice, no es tan importante que sean circuncidados en lo físico, sino que sean circuncidados en su corazón. Yo creo que es eso. Aquí se nos muestra que Sansón hubo ciertas cosas que cumplió, ¿verdad? De acuerdo a ese nazareato que él practicaba, pero no, aquí se nos deja ver que no hubo un cambio real en su corazón en cuanto a cuidarse. Y es bien interesante porque recordaba a un amigo que una vez llegó un poco frustrado y me dice, Ricky, es que a mí Dios no me deja pasar nada. Y le digo, dale gracias al Señor. Porque cuando el Señor no nos deja pasar las cosas, para nosotros es una bendición. Y fíjense que cuando nosotros leemos la historia de Sansón, él violó muchas veces esa consagración que él tenía como nazareo y aparentemente no sucedió nada. Entonces llega un momento en el que él dice, no, yo puedo hacer cualquier cosa porque no me pasa nada. Y entonces entender que nosotros para poder apreciar la gracia y la misericordia de Dios tenemos que entender la justicia. Y justicia es recibir lo que merecemos. Gracia es recibir lo que no merecemos y misericordia es no recibir lo que merecemos. Pero cuando nosotros no entendemos acerca de la justicia, entonces no valoramos la gracia y la misericordia, porque es como, así, Dios siempre me la deja pasar. Pero llega este punto en el que él todavía comienza a jugar con Dalila. Yo les digo, si yo le revelo a una persona algo y le estoy mintiendo para probarla y me doy cuenta que me vendió, a la segunda ya no lo hago, pues. Pero él siguió y siguió. Jugaba, era él como, tenía un como, carácter temerario. ese gato, ¿verdad? Que juega con el ratón. Entonces, ser cuidadosos y siempre pedirle al Señor que nos muestre cuál es la justicia de Dios, porque nosotros hemos recibido gracia y misericordia, pero eso costó el sacrificio de Jesús, no fue algo gratuito como a veces lo queremos hacer. Entonces, ser cuidadosos y entender que el talento definitivamente no es suficiente. Y solo quisiera recordarles algo. Sansón es el hombre más fuerte que nos presenta la historia bíblica. Salomón es el hombre más sabio que nos presenta la historia bíblica. Y de una persona únicamente se habla que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, y fue David. Sí. Y los tres cayeron en pecado sexual. Yo creo que el Señor aquí nos revela algo, nos dice, no importa si crees que sos suficientemente fuerte, suficientemente sabio o suficientemente consagrado. Tenemos que guardarnos en carácter, porque si no, lo más seguro es que vamos a caer. Porque nosotros comenzamos a recaer en nuestras fuerzas.
Y Nicky decía algo y solo quisiera recordarlo ahorita antes de terminar. Y es, él confiaba siempre en sus fuerzas. Sí. Pero al final le dice a Dios que le dé fuerzas para hacer lo que hizo al final con los filisteos. Ya no eran sus fuerzas, sino que eran las fuerzas del Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer todo el tiempo, es recordar que no se trata de mí, sino pedir al Señor que nos lo dé y recordar eso. No importa si nos creemos fuertes, sabios o consagrados, tenemos que guardarnos en santidad delante del Señor para no caer, ¿verdad? Claro, y lo que mencionábamos también del verso 20, de que el Señor nos acompañe, de estar seguros de que no son nuestros talentos los que nos están llevando a un punto, sino que estar convencidos que estamos yendo en el camino, en la voluntad que el Señor está trazando para nosotros. Yo creo que es un buen momento para que oremos. Quizás hoy nosotros estamos en esa lucha de talento y esfuerzo y preguntarnos si será que solo es mi talento el que está reluciendo ahí o es el Señor en mi vida. Creo que es un buen momento para que oremos, Nicky. Oremos. Gracias, Señor. Señor, alabado sea tu nombre. Glorificamos tu nombre en cada momento y agradecemos porque tú nos hablas al corazón, Señor. Hablas no solo a nuestro intelecto, sino al corazón para poder entender, Padre, que todo viene de ti. Al final, Señor, pues si bien es cierto, tú nos has dado dones y talentos a todos, todo lo que tú nos das, Señor, viene de ti y venimos a rendirlo hoy. Venimos a pedirte que tú puedas manejar, Señor, nuestra vida como a ti te gusta, que podamos ser como David, Señor, hombres y mujeres con el corazón conforme a ti, Padre, que podamos ser hombres que rinden sus talentos a ti en cada momento. Gracias porque el carácter, Señor, tú nos lo has dado para probarnos, Señor, y para que tú nos puedas calificar, Señor, y para poder salir aprobados en frente tuya, que es al final de lo que depende el éxito. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por lo que tú has hablado y por lo que vas a hablar por medio de tu palabra. Entregamos este tiempo con todo nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar en sintonía y estar disfrutando de Vaya con Dios. Rápidamente, Ricky, ¿qué tenemos este día para el Bible Challenge? Seguimos ahorita con el libro de Proverbios que platicábamos hace una semana, recuerdo. Es un libro que es verdaderamente genial para poder crecer en sabiduría, para poder conocer el corazón de Dios. Y hoy vamos a leer los capítulos 23 y 24 y de verdad los animamos a que ustedes crezcan en sabiduría junto con nosotros leyendo la palabra de Dios. Y solo voy a leerle un versículo que es el versículo 23 del capítulo 23 y dice: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Hay que hacer un esfuerzo. La palabra nos habla acerca de comprar, hacer un esfuerzo para adquirir algo, porque si nosotros queremos crecer en enseñanza, sabiduría e inteligencia, tenemos que invertirnos para poder crecer. Así que tenemos la oportunidad de hacerlo todo el tiempo. Estamos en un lugar donde se nos proveen muchísimas herramientas de crecimiento, pero tenemos que esforzarnos y hacer todo lo posible por adquirirlas. Así que si usted no está leyendo la Biblia, lo invitamos a que hoy comience la lectura de la palabra del Señor. Lo invito para que no se separe. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de su programa Vaya con Dios. Renueva tu mente y descubre que eres un diseño creativo de Dios, con el potencial de tener una vida llena de propósito y significado. De la mano de Dios, enciende la chispa del genio. El talento es un alucinógeno. Aquí en Los Ángeles, la última moda es hacer un peregrinaje espiritual usando el ayahuasca. La palabra significa soga de los espíritus y en la cosmovisión de los pueblos nativos la ayahuasca es la soga que permite que un espíritu salga del cuerpo sin que éste se muera. Este tiene un uso de té alucinógeno que provoca alteraciones en el estado de la conciencia. Durante siglos, muchos pueblos indígenas han usado el té con fines sagrados. El ayahuasca recientemente ha llegado a la cultura americana dominante, donde todo el mundo, desde investigadores médicos hasta el mariscal de campo de la NFL, Aaron Rodgers, hablan de sus propiedades curativas cuando se trata de síntomas de depresión, aflicción y estrés postraumático. Sé de bastantes personas con educación superior que han emprendido búsquedas espirituales en Sudamérica con la esperanza de que la ayahuasca les ayude a alcanzar una conciencia mayor que la que les ha dado la fe tradicional. Y perdón, Julio, solo te interrumpo. Si usted está escuchando esto,
quédese hasta el final, por favor, no se vaya a quedar solo con la idea que esto vale la pena hacerlo o que es algo que está recomendando el autor. Verdaderamente es un viaje muy peligroso que nos abre a un mundo espiritual que no queremos encontrar. Excelente. Sí, no lo están promoviendo el autor y tampoco nosotros, por eso continúe. Ya sea por una transformación psicológica, emocional o espiritual, la popularidad de la ayahuasca es un recordatorio de que los seres humanos estamos sumidos en una búsqueda desesperada para encontrar la salud y el bienestar. Más allá de eso, buscamos un camino que nos lleve a poder destapar el potencial, aún sin explotar, que tenemos y alcanzar un estado óptimo de desempeño. Lo que me resulta fascinante es si una alucinación puede cambiarte cuando regresas a la realidad. Vivimos en un mundo de alucinaciones e ilusiones. Esto es cierto cuando se trata de nuestras creencias sobre el fracaso y el éxito. Anteriormente hablé de que tenemos tendencia a crear falsas narrativas sobre nuestras limitaciones como modo de absolvernos de nuestro papel de nuestra historia. Sin embargo, también es posible que sobreestimemos nuestras fortalezas latentes. Apostamos por el talento, pasando por alto el carácter y subestimando la determinación. Por eso nos confunde ver a alguien que rinde menos de lo esperado a pesar de tener todas las habilidades innatas y todas las ventajas del mundo. Dijo todo esto para llegar a un punto clave, dice el autor. El talento es un alucinógeno. El talento crea una ilusión de éxito. Hace que creas una falsa realidad, que las habilidades innatas son lo que espera a los mejores del resto, lo que separa a los mejores del resto. Tal vez tengas más talento que cualquier persona en la sala, pero eso no significa que serás más exitoso que los que se sientan a tu alrededor. De hecho, lo opuesto puede ser frustrante. Conocerás a personas que claramente tienen menos talento y que innegablemente son más exitosas. O también lo experimentarás a la inversa. Qué interesante. A lo largo de los años he tenido la oportunidad de invertir en deportistas profesionales como conferencista y entrenador de mente. Uno de los desafíos más difíciles en este trabajo es el de convencer a una persona con talento de primer orden de que su carácter es más esencial para su éxito que sus atributos naturales. Todos saben en teoría que el trabajo duro y la disciplina son importantes, pero ¿qué hay de la integridad y la humildad? En una profesión donde uno está rodeado de las personas físicamente más dotadas de la Tierra, todos jugando un juego que conlleva correr, atrapar, bloquear y placar, se podría entender por qué alguien pensaría que el carácter aquí desempeña un papel menor en su éxito, pero esto no es cierto. Esto no es cierto, dice Rafael McManus en esta parte. Y quizás no habla literalmente de esto que voy a comentarles ahora, pero habla de carácter. Yo he conocido casos de personas con mucho talento, pero que de repente siguen siendo víctimas del pasado. Y dicen es que yo no alcancé mi potencial por culpa de... Y culpan a su papá, a su mamá, a su abuelo, a cualquier otra persona y se estancan. Y yo creo que todos en algún momento hemos tenido crisis y circunstancias que afrontar, pero digamos eso también habla de falta de carácter. Así es. Fíjate que lo quiero extrapolar al tema también financiero, porque estaba leyendo a un autor que se llama Morgan Housel, que tiene un libro muy bueno que se llama La psicología del dinero, y él habla acerca de este tema de cuánto es mucho y cuánto es poco. Y literalmente tiene mucho que ver con el carácter. Cuando nosotros caemos, les estoy hablando desde mi perspectiva que a mí me pasó, cuando uno se endeuda y vivió endeudado o está en una deuda, realmente no es tanto cuánto gastaste o cuánto no gastaste. Lo que pasa es que qué era lo que no te satisfacía para gastar tanto. O sea, tiene que ver con tu carácter, tiene que ver con qué es lo que no está llenando un vacío, que creo que la mayoría de veces o en todas, es el Señor lo que necesitamos, porque cuando yo tengo a Jesucristo como suficiente, cuando Él es el que llena todo lo que tengo, cuando Él es el que vive en mi corazón, yo voy a depender menos de lo material y estar más feliz con lo que Él me da. Entonces, el carácter es indispensable en tu disciplina financiera, por ejemplo, porque cuando tenés disciplina financiera no importa cuánto ganes, se trata de cuánto dejas de gastar o no gastas. Entonces, si lo llevamos al lado económico, que muchas personas pueden estar diciendo, estoy en una situación económica y no puedo salir, tiene que ver con el carácter. Pues
es ser paso a paso y esa disciplina te va a llevar a tener éxito financiero. Qué interesante. Y en Vaya con Dios consumimos té libre de ayahuasca, porque eso de los alucinógenos, no. Y hablando un poco de alucinógenos, es una visión distorsionada. Entonces aquí el autor habla también de la humildad. Y creo que la humildad no se trata de creerme menos, sino tener una conciencia real de lo que yo soy. No solo lo que hago, sino lo que yo soy, y no sentirme que puedo hacer más cosas de las que en realidad puedo. Yo hablo de que tengo talentos y bromeo con eso, pero realmente en la vida me he dado cuenta que no tengo a veces lo que se necesita para echar a andar un proyecto. Y en lo profesional hemos decidido subir personas al bus, como lo mencionaba Jim Collins, y ubicarlas en el lugar adecuado para que pueda andar el proyecto y tener éxito. Pero ¿saben qué me ha pasado? Hay una analogía que yo escuché un día que me hizo entender lo que es el carácter. Y es que en un anillo de compromiso muchas veces le damos mucha importancia al diamante porque es lo más valioso. Pero realmente no es el diamante lo más valioso, sino la montura que está colocando el diamante, que lleva el diamante. Porque si la montura falla, el diamante se cae. Y lo mismo pasa con el talento. Si hay una falta de integridad, de nada sirve que seamos unas estrellas, estemos en el bus y en el lugar adecuado, si no va a ser sostenible. Así que el carácter es el que nos va a dictar hasta dónde llegamos, como Sansón. Ahora, Ricky, digamos, muchas veces nosotros también pasamos por alto el carácter y preferimos el talento, ¿verdad? Preferimos a alguien con talento, aunque sea indisciplinado, aunque sea irresponsable, y preferimos el talento. Creo que ha ido cambiando, y digamos, en tema laboral, antes se le hacía mucho énfasis al talento natural, incluso a la capacidad, digamos, intelectual. Ahora han ido cambiando un poco las cosas porque es eso, precisamente se han dado cuenta que eso no necesariamente es algo bueno si no está acompañado de carácter, de disciplina y de todo lo que hemos estado platicando. Pero sí, a veces nos deslumbramos por personas porque uno dice, es que qué talento, yo quisiera tener ese talento. Pero generalmente y lo que hace la diferencia y lo que impacta es ver a personas que tal vez no tienen tanto talento, pero que se han invertido en ser consistentes en hacer algo regularmente. Zig Ziglar dice, los hombres genios son admirados, los hombres ricos son envidiados, los hombres poderosos son temidos, pero solo los hombres de carácter pueden ser confiables. Wow. A mí como me gustó, porque es eso, la confiabilidad. Acabamos de leer acerca de Sansón. Y por supuesto es fácil poner el dedo a Sansón y hacer así como que era Sansón, uy, qué horrible. Yo he sido peor que Sansón muchas veces. Pero es por eso, porque la confiabilidad viene solo como resultado de tener un carácter, y el carácter es formado y requiere de mucho esfuerzo, de esfuerzo, sudor, lágrimas y todo lo que viene acompañado. Y por eso es que uno muchas veces no quiere pasar por ahí. El talento es algo como Dios nos lo dio, entonces eso es delicioso porque no tengo que hacer nada al respecto. Pero el carácter se forja con mucho esfuerzo, con determinación, y no es fácil. Entonces sí vale la pena hacer el esfuerzo y eso es lo que permanece al final, ¿verdad? Uno puede llegar rápido tal vez a deslumbrar, pero para mantenerse se requiere de carácter. Tuve un catedrático en la universidad que decía, estábamos en el curso de publicidad y de creatividad, y él decía, hay personas naturalmente creativas, muy creativas, y habemos otros más normales, decía él. Y a los que somos más normales nos toca trabajar doble o triple para poder competir contra esta gente que naturalmente es creativa. Sin embargo, si él hablaba y decía, si son disciplinados, pueden llegar a superar a los que son naturalmente creativos. ¿Por qué? Porque los que son naturalmente creativos quizás no son disciplinados. Y ustedes tienen la oportunidad de generar algo que supere. Y es un reto, ¿verdad? Porque, digamos, hoy estamos hablando de talentos y nosotros podemos decir, no, es que yo no tengo talento. Y muchas veces subestimamos lo que Dios ha puesto en nosotros, pero quizás hoy lo que necesitamos es sumarnos a la disciplina, pedirle al Señor que forme carácter en nosotros para sacarle provecho a lo que Él puso en nuestras vidas. Ricky, ¿qué tal si oramos en este momento y le pedimos al Señor que nos fortalezca con carácter, ¿verdad? Y así esos talentos y habilidades que Él ha puesto en nosotros podemos llevarlos a un punto en donde Él quiere llevarlos. Sí, oramos. Señor, te damos gracias porque hoy estamos reconociendo y recordando que tú nos has dado muchos talentos, que tú has puesto en nuestras vidas dones, talentos, pero con la idea que nosotros podamos servirte a ti,
Padre, hoy en el nombre de Jesús queremos recordarlo y caminar, Señor, en pos de ese llamado. En el llamado de poder tomar esos talentos y ponerlos a tu servicio para poder ser nosotros de bendición para muchas otras personas. Así que hoy te pedimos en el nombre de Jesús, como nos enseña tu palabra, que nos ayudes a crecer en carácter, pero no en cualquier carácter, sino llegar a tener el carácter de Cristo Jesús formado en nuestras vidas. Hoy nos disponemos delante de ti y nos entregamos, Señor, en humildad, reconociendo que sin ti no podemos hacer absolutamente nada, aunque creamos que tenemos mucha capacidad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y por favor, no se separe. Ya regresamos con más de Vaya con Dios. El talento te lleva tan lejos hasta donde tu carácter llegue. Años atrás hablé en un evento para unos 500 jugadores profesionales de fútbol americano, lo cual me llevó a visitar Oakland para ver un partido de fútbol un lunes en la noche. Era la clásica rivalidad entre los Raiders de Oakland y los Broncos de Denver. Y sucedió que también era la primera vez que yo veía a JaMarcus Russell jugando como mariscal de campo. Russell era un espécimen físico extraordinario. Medía 1,90 m y 8 centímetros, imagínense. Y pesaba alrededor de 278 libras. Pero incluso con ese tamaño corría las 40 yardas, o sea, alrededor de unos 36 metros en 4.7 segundos, Wow. con un salto vertical de 78 centímetros. Definitivamente a McManus le encanta este deporte. Acababa de salir de la Universidad Estatal de Luisiana, donde ganó un campeonato nacional. La fuerza de brazo y la impresionante habilidad atlética de Russell hicieron imposible que los Raiders lo pasaran por alto al seleccionarlo como el primero. Tenía tanto las dimensiones como las credenciales para que lo escogieran como el número 1. Antes de decirte lo que vi durante el partido, permíteme decirte también lo que más captó mi atención después. Los Raiders perdieron y observé a Russell salir del estadio con todo su séquito, aparentemente poco afectado por otra derrota. El resultado del partido fue dolorosamente abultado. Broncos 41, Raiders 14. La primera derrota de una temporada que terminaría con 11 derrotas. No conocía lo que pasaba interiormente en la vida de Russell, pero mi breve observación me dio la sensación de que él estaba emocionalmente despegado del resultado del partido, lo cual se trasladó a la cancha de juego. Realizó más intercepciones que anotaciones, lo que en cierta manera era fácil, ya que no se lanzaron anotaciones. Más adelante, en esa temporada, el desempeño se vería emparejado por un partido con 3 pérdidas de balón, ninguna anotación y solo 60 yardas ganadas en el aire. JaMarcus Russell nació para la grandeza. Era un talento singular de entre 1 millón, pero actualmente Russell se considera uno de los mayores fiascos del fútbol profesional. ¿Será que los expertos se equivocaron por completo al juzgar su potencial? Su fracaso en tener éxito negaba todos los factores que llevaron a los Raiders a escogerlo como primera opción. Claro que no. Al margen del completo derrumbe de su carrera de fútbol profesional, todas las valoraciones de su talento fueron precisas y válidas. El problema, por supuesto, es que el talento es un alucinógeno que distorsiona la realidad. En retrospectiva, podemos ver que JaMarcus Russell carecía de los ingredientes clave para un éxito sostenible. La primera pista salió a la superficie durante su etapa como novato, cuando se negó a participar en un campamento de entrenamiento para maximizar su contrato como novato. Se perdió una ventana crítica de desarrollo, la cual lo habría preparado para el reto de llegar a ser un mariscal de campo profesional. Incluso cuando regresó, sus compañeros de equipo notaron su falta de esfuerzo en los entrenamientos, lo cual demoró la capacidad del equipo para ponerlo en juego durante la temporada. A los pocos partidos, uno de los entrenadores le dio a Russell una cinta de video con un partido para que la viera y analizara en casa. Sabiendo que nunca veía los partidos ni se esforzaba, al día siguiente Russell regresó hablando sobre las jugadas del video, sin saber que la cinta estaba completamente en blanco. Russell había consumido la droga. Se convenció a sí mismo de que su talento era suficiente.
Los menos atléticos tenían que hacer el trabajo, pero Russell actuaba como si estuviera exento de esas expectativas. No importa si te seleccionaron como número 1 o si eres un ejecutivo que sube como la espuma. Todo el talento del mundo no es garantía de éxito. Como mucho, el talento es señal de promesa. Sin embargo, sin disciplina nunca llegará hasta su máximo potencial. No me canso de repetir esto. Para que el talento se traduzca en éxito, debe forjarse en la olla a presión de la adversidad y estar centrado en el carácter. Por mucho talento que tengas, al final se acabará. Y cuando eso suceda, descubrirás la profundidad de tu carácter. ¡Wow! ¡Qué desafiante! Esta frase de el talento es señal de promesa es una semilla. El talento es una semilla, ¿no? Que tenemos ahí en la oportunidad de sembrar. Y digamos que lo que ayuda a regar esa semilla es el esfuerzo. Y es precisamente el reto que tenemos hoy. Quiero que veamos, para quienes nos están viendo en pantalla, conozcamos a Jamarcus Russell y veamos a este toro, ¿verdad? Tremendo. Grandote. Sí, grandote. De hecho, cuando daban la descripción, yo decía Sansón, ¿verdad? Sansón, está allí. Un poquito de pelo le hace. Tremendo hombre, fuerte, enorme, corpulento, ¿verdad? Todo para destacar en este deporte. Digamos que los norteamericanos, si algo tienen con sus deportes, es que son muy estadísticos. Y entonces, con base a estadística, ellos le atinan regularmente a quién va a ser estrella, a quién va a destacar, porque la estadística les permite ver todos esos datos. Y él tenía todos los números, ¿no, Bel? Fíjate que hablando de esas estadísticas y los números, estaba recordando en la palabra del Señor en la Biblia que literalmente uno de esas estadísticas fuera de serie es David. Ajá. Y me gusta David en el sentido también porque él viene entrenando, forjando su carácter, la disciplina, se enfrenta a Goliat y después de eso le cambia la vida. Pero si uno lee más adelante en el libro de Samuel, fíjate que dice que David se volvió ambidiestro, o sea, se volvió experto con la espada con las dos manos. Entonces me gusta porque David viene y no solo se conformó con haber matado al gigante, sino que aprendió a pelear en batalla. Entonces ya no solo era el experto en la onda, sino que con la espada. Y entonces, y no era cualquiera, o sea, literalmente se iba y en una de las historias que hace poco leímos acá en Vaya con Dios, que estuvo a punto de que lo matara uno de los hermanos de Goliat. Entonces lo que nos dice esto es, uno decide qué hacer. Si querés seguir, digamos, tuviste un éxito, vivís de los éxitos del pasado, lo que estabas diciendo, ¿verdad? Y uno está, es que en el pasado yo mataba gigantes, en el pasado yo hacía esto. Sí, ese es el pasado. Sí. Es seguir adelante, seguir creciendo y seguir preparándote en lo que viene, porque los tiempos están cambiando muy rápido y necesitamos ser más intencionales con seguir avanzando en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, nuestra vida física, en todas las áreas que podamos tener, seguir avanzando y entonces salirnos de esas estadísticas, decir, este está grandote, es bueno, sí, pero tal vez no hay carácter, ¿verdad? Qué desafiante. ¿Estamos listos entonces para tomar esa semilla del talento y hacerla crecer con el esfuerzo? Esperemos que sí, hagamos todo lo posible por lograrlo porque es impresionante. No sé cómo les ha ido a ustedes, pero generalmente a mí, cuando yo creo que estoy más tranquilo, cuando voy a hacer algo, es cuando peor me va. Cuando reconozco que no puedo solo y que necesito del Señor para lograrlo, es cuando, entre comillas, mejor me va, pero porque sé que es Dios quien ha obrado a través mío. Entonces muchas veces nosotros nos sentimos nerviosos y hay gente que le dice a uno, mira, y se te quitan los nervios después de un tiempo de hacer tal cosa. Y yo digo, yo espero que a mí jamás se me quiten porque eso me hace recordarme que yo no puedo y que dependo única y exclusivamente del Señor. Entonces tomo los talentos, los pongo en las manos del Señor y el Señor es quien obra a través de esos talentos. Pero recordarnos siempre, ¿verdad? No se trata de nosotros, se trata de Él. Nicky. A veces podemos sentir que la paciencia puede ser aburrida porque es una espera de gratificación a veces muy larga. Y descuidamos lo que es planificar, analizar y trabajar. Me pongo a pensar en el piloto de avión que chequea la nave antes de salir, o la persona que dobla su paracaídas antes de saltar, o el médico que lee el historial clínico del paciente antes de dar una medicina. Y vemos cómo este jugador
debió haber ganado el partido antes del juego y no en el juego. Y a veces hablamos del éxito y lo primero que le enseñamos a nuestros hijos o que nos enseñan a nosotros es a ganar. Pero realmente lo que debemos de enseñar antes de ganar es enseñar a perder. ¿Por qué? ¿Por qué debemos aprender a perder? Porque tarde o temprano nos va a pasar. Y así como nuestro metabolismo asimila la comida, así también nuestro carácter asimila nuestras experiencias que dan de resultado de la pérdida. A veces subestimamos mucho la pérdida y vemos el caso de Sansón, en donde él tuvo una pérdida que no pudo remediar. Y la Biblia no lo dice, pero yo quisiera pensar que cuando Sansón estaba en ese molino de prisión, sin ojos, en un estado de pérdida extrema, él le habló al Señor por una oportunidad. Y creo que después de la pérdida, nosotros no podemos tropezar de nuevo con la misma piedra si hemos aprendido de ella y aprendido a perder. Y así como Sansón tuvo una nueva oportunidad para terminar la carrera, creo que el aprender de esas pérdidas, Julio, nos puede ayudar a forjar carácter también. Ahora, hablando un poco de talento y del carácter, les quiero contar, yo comparto cursos de comunicación, cómo hablar en público y ese tipo de circunstancias, y me he dado cuenta de algo con ese tema, y es el temperamento. ¿Verdad? El temperamento. Los que son coléricos sanguíneos decimos, no, yo puedo improvisar, a mí esto se me da natural, yo puedo hablar en público, es más, no necesito preparar nada, yo improviso y cualquier cosa hablo. Los coléricos sanguíneos. Los melancólicos y flemáticos subestiman y dicen, no, yo eso no lo puedo hacer, eso es para otros. Y entonces vemos y dependemos mucho del temperamento, ¿verdad? Y nos defendemos ahí. El problema es que eso también puede ser un error, de descansar en nuestras facilidades y solamente decir, no, como yo lo puedo hacer, puedo improvisar, no me preparo, no necesito esforzarme. Eso es peligroso. Y por ahí va la línea de Sansón, porque literalmente él estaba así como, yo puedo con esto, me voy a levantar, voy a hacerlo como lo he hecho las otras veces y voy a matar o agarrar a los filisteos. Y se da cuenta que en ese momento Dios se había apartado de él. Y estos, amigos, quiero dejarlo muy claros. Nosotros podemos tener todos los talentos, y hemos hablado de los talentos, la disciplina, pero si Dios no está con nosotros, si Jesús no está con nosotros, va a ser muy complicado llegar lejos. De hecho, no vamos a llegar a ningún lado porque Él es la fuente de todo, Él es nuestra fuerza. Por eso es que necesitamos entender que sin Él no somos nada, no podemos hacer nada. Por eso Sansón, cuando ya está en ese lugar, ya sin ojos, le habían sacado los ojos, le habían hecho, ahí entonces le pide ayuda al Señor. Y dice la Biblia que en ese momento Sansón mató más filisteos que los que había matado en todo lo que había vivido. Entonces, literalmente, lastimosamente, hasta de último se dio cuenta que su fuerza no venía de su pelo, venía de Dios. Y entonces nuestros talentos, lo que podamos tener, las riquezas, la sabiduría, todo viene de Dios y todo vuelve a Dios. Todo es por Él y para Él. Es por eso que aquí estamos. Los que estamos aquí hoy sentados, los cuatro, no es porque seamos buenos. Literalmente es la misericordia del Señor que nos tiene acá, porque todo es por Él y para Él. Sí, definitivamente nuestra vida es una poniendo los talentos a nuestra disposición y nuestra vida es otra poniendo los talentos a la disposición del Señor. Así es. Y gracias a Dios no se trata del pelo, porque yo no sé por qué, pero cuando Noé lo dijo me volteó a ver así como, pobre Ricky, pero sí, gracias a Dios no se trata del pelo. Eso es algo interno. Y verdaderamente es eso lo que decías ahorita, creo que es la clave, y es poner todo lo que el Señor nos ha dado a su disposición. Para recordar que Él nos lo dio, pero no es para nosotros, no es para nuestro propio beneficio, sino que al final es para que nosotros podamos colaborar con Dios estableciendo su reino en esta tierra. Miren, a veces nosotros podemos hacer cosas grandes aparentemente y que se mire buenísimo, pero no cumplió con el propósito de Dios para nuestra vida. Y entonces, aunque se haya visto como algo bueno, al final no contó como algo bueno para nosotros. Entonces, seamos cuidadosos. Y gracias, Julio, por recordar lo de los temperamentos, porque creo que eso nos ayuda a nosotros a mantenernos pensando en que puede ser que mi temperamento sea el que me esté jugando la vuelta, ¿verdad? Porque es eso, o sea, puedo creer que yo puedo porque se me facilita hablar, o puede ser mi caso como melancólico el decir, yo no puedo. O sea, no puedo y es imposible. O sea, para mí es imposible. Yo les digo, por eso es que les comentaba esto. O sea, yo en mis fuerzas no puedo. O sea, yo sé que yo no puedo. Yo nunca, jamás hablé en público. Nunca. No me gusta. Pero el Señor, en su sentido del humor,
comenzó a prepararme a si les contara toda mi historia, pero en espacios interesantes donde no me quedaba otra más que hablar. Pero entonces es eso, a mí, digamos, me sirve el recordar que yo no puedo. Entonces, tengamos cuidado con nuestro temperamento, porque como melancólico, entonces también se me facilita el decir, entonces no lo hago. Como me siento incómodo, entonces mejor no lo hago y me hago a un lado. Entonces, ninguno de los dos extremos es bueno. Lo que tenemos que hacer es poner eso delante del Señor y preguntarle. Y quiero aprovechar con lo que estás diciendo, porque muchas veces creemos que entonces desarrollar nuestros talentos, y me encantó lo que decís, Ricky, porque creemos que es salir a una plataforma, a un escenario. Y muchas veces hay talentos ocultos que no necesariamente tienen que estar arriba de un escenario. Y ahí es donde caemos en la frustración. Entonces, para demostrar que soy talentoso, voy a estar arriba en la plataforma. No, hay gente que tiene el don de servicio, el don de dar. Tienen tantas cosas que no vemos, pero sin esos talentos no podríamos avanzar también en la vida. Entonces, es de preguntarle a Dios que nos diga, ¿para qué me llamaste? ¿Cuál es mi propósito? Y desarrollarme ahí, ¿verdad, Nicky? Y con relación a lo que dices, Vaya con Dios es un ejemplo, ¿verdad? Nosotros estamos acá dando somos el rostro del programa o la voz del programa. Sin embargo, hay un equipo de talentos detrás que sin ellos el programa no sería posible. Y lo que hablaba Nobel, es que hay talento para todo, Julio. O sea, para que algo camine tiene que haber de todo. Y Nobel resaltaba el tener que demostrar algo a las personas. Yo creo que por ahí no es, porque el mismo libro de Genio, que es una genialidad del libro, lo dice. O sea, no se trata de impresionar, se trata de saber quién soy y lo que Dios puede hacer conmigo. Qué interesante. Así que yo le pregunto, ¿cómo está usted tratando con el tema de talento, del esfuerzo? Quizás hoy el Señor está tocando a su puerta y le está diciendo, sí, te di este talento, ha llegado el momento de esforzarnos y llevar este talento a otro nivel. Obviamente, como lo hemos platicado ahora, no es para la gloria nuestra, sino que es para la gloria de su nombre. Así que si usted está en esa lucha y está en esa decisión de qué hago, lo invito a que oremos juntos. Padre, en esta mañana, aquí están nuestros talentos. Tú los pusiste en nosotros y queremos ponerlos delante de ti y decirte, Señor, ayúdanos a hacer buen uso con lo que has puesto en nosotros, Señor. Y así como cuando contabas la historia del Señor que viene con sus siervos y les pide cuentas acerca de los talentos, de esos recursos que les dio, cuando tú vengas y también pidas cuentas de nosotros, no solamente de lo material, sino también de las habilidades que has puesto en nosotros podamos decir, Señor, hemos hecho conforme nos mandaste, y que podamos tener la satisfacción de decir, hemos obrado conforme la voluntad del Señor. Gracias por poner en nuestras manos y en nuestros cuerpos habilidades y talentos que glorifiquen tu nombre. Queremos hacer buen uso de ellos y que tu nombre sea exaltado en todo lo que hagamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenísimo. Gracias a ustedes por interactuar con nosotros. Y yo quiero leerles unos mensajes que ingresaron por acá. Dice, el hábito de la lectura es un hábito que adquirí hace pocos años. De pequeña nunca me lo inculcaron, pero gracias a Dios que todo lo hace nuevo en su tiempo, nos enseña y nos levanta. Y es así como ha cambiado varios hábitos en mí. Dice Melanie, gracias por compartirlo. Esfuerzo, ¿verdad? Eso es esfuerzo. Yo no tenía el hábito de lectura, no tenía el talento para leer y me he esforzado para tener el hábito. Dice, para mí el talento siempre ha sido poder servir a las personas de una mejor manera y lo he puesto en práctica en mi trabajo para poder atender y asesorar de mejor manera a las personas. Dice Ninet, muchísimas gracias también. No sé si ustedes tienen mensajes por allí. Sí, yo tengo uno aquí de Patti, dice, Dios me ha dado varios talentos. Me inscribí como intercesora y oradora en el grupo de mi iglesia local en Holanda, donde vemos cómo Dios da profecías a las personas que nos visitan en el cuarto de sanidad. También estoy apoyando con mi talento de intercesión y profecía en el grupo en casa a las personas que hablan español. Y qué lindo, porque está en un ambiente en el que no se habla español y solo el hecho de tener el talento de hablar español le abre las puertas, ¿verdad? Entonces es impresionante porque es eso, poner a la disposición del Señor lo que Él nos ha dado. ¿Pudieran hoy resumir qué se llevan del programa de hoy, de lo que hemos conversado? ¿Qué se llevan? ¿Qué te llevas, Nicky? Invertir en nuestro carácter. Eso va a hacer que tengamos esa retribución que tanto hemos buscado, porque no podemos hacer lo que estamos haciendo sin fortalecer nuestro carácter. Noel. Fíjate que yo aprendí algo basado en lo que dice la palabra del Señor en la parábola de los talentos. Creo que cuando entiendo cuál es el talento que Dios me dio,
tengo que ponerlo a trabajar porque también Dios me va a pedir cuentas de eso y no quiero que me vaya a decir, ese que te di, mejor se lo paso al otro. No, sino que me diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Interesante. Ricky. Yo con la lectura de hoy recordaba una frase, bueno, un pensamiento de T. Jakes en un libro que escribió que se llama Pensamiento Disruptivo. Dice, la tenacidad te llevará ahí, la consistencia te mantendrá ahí y el agradecimiento te dará más de lo que hay ahí. Nosotros necesitamos mantener una perspectiva de agradecimiento hacia el Señor, porque es eso, si no, recaemos en nuestro talento o podemos llegar a recaer en que ya formamos carácter. Pero si nosotros nos mantenemos con una actitud de gratitud delante del Señor, Él nos va a dar más de lo que ya nos ha dado. Y de alguna manera eso nos ayuda a reconocer que nosotros no somos el centro, ¿verdad? El centro es Él. Así que espero que el Señor haya hablado a través de lo que hemos conversado esta mañana. Ha sido un privilegio poder acompañarlo a través de Vaya con Dios. Soy Julio Calo y en nombre de todo el equipo le agradezco la compañía, sus mensajes, la interacción. Y sabe una cosa, como lo decimos siempre, por favor, no vaya solo, no vaya mal acompañado. ¡Vaya con Dios!